Cordial saludo. Primero que todo, permítanme manifestarles mis más sinceros sentimientos de agradecimiento por la participación tan activa que han tenido ustedes en el desarrollo del presente curso. Adicionalmente, quiero darles las gracias por asistir y participar de la charla del día de hoy, la cual tiene por título Seguimiento de indicadores de gestión e indicadores nutricionales. La presente charla tiene como objetivo resaltar la importancia de la información que se genera en el día a día en la atención de nuestros pacientes. ¿Para qué nos puede servir? Así como la importancia del por qué realizar un registro con calidad, que sea muy real, muy honesto y muy fiel al momento de la intervención con el paciente. Esto permitirá generar intervenciones, diseñar programas, definir políticas que vayan en pro de brindar atención con calidad, así como intervenciones oportunas y precisas, buscando resultados positivos. En este caso, en el manejo de las patologías nutricionales de nuestros pacientes. Por todo lo anterior, nuevamente, muchas gracias y bienvenidos. Para comenzar, es importante ubicarnos en el contexto. Por eso es importante que logremos tener clara cuál es la definición de desnutrición en términos de su relación con cifras o números. Es decir, cuál de las definiciones existentes se nos ajusta más al momento en el que estamos ubicados hoy. Es importante tener clara que esta definición fue tomada del documento escrito por Stratton y Green en el año 2003, de un documento, como les digo, titulado La enfermedad y su relación con la malnutrición, que se ajusta al desarrollo del tema que estamos proponiéndoles el día de hoy. Entonces la definición dice: la desnutrición es el estado de nutrición en el que una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes causa efectos adversos medibles en la composición y función de los tejidos, los órganos y en el resultado clínico. La medición numérica de este estado nos permite identificar situaciones reales que son las que debemos intervenir. Así es que uno define números equivalentes para esas necesidades calóricas, esas necesidades de proteína, de macro y micronutrientes, y de igual manera, con la tabulación continua de estos resultados, se evalúa el impacto de la intervención. Pero bueno, hemos venido hablando de valoración del estado nutricional, pero ¿por qué es importante? ¿En dónde radica la importancia de una valoración del estado nutricional de los pacientes? Primero, nos permite conocer qué paciente está desnutrido y en qué grado. Permite detectar los pacientes que requieren nutrición especializada de esos que en un primer momento fueron detectados con algún grado de malnutrición. ¿De qué tipo de nutrición estaríamos hablando para facilitarle a ese paciente y en qué cantidades? Adicionalmente, nos va a permitir evaluar la eficacia del soporte nutricional luego de un análisis continuo de la información obtenida. Segundo, la comorbilidad y mortalidad asociada a la desnutrición implican indudablemente un problema asistencial y un costo económico, ya que pacientes con patologías a las cuales se les asocia cualquier estado de desnutrición hace que sea mayor el costo de atención por las múltiples intervenciones que hay que hacer para revertir su estado, facilitar su proceso de recuperación nutricional y de paso influir en su estado patológico. ¿De qué manera? Deteniéndolo o, en el mejor de los casos, contribuyendo a revertirlo.
Esto debido a que un cuerpo con un buen estado nutricional tiene la capacidad de responder de mejor manera a cualquier agresión patológica. Tercero, la evaluación del estado nutricional es importante en los pacientes con alguna patología por la elevada incidencia de desnutrición que normalmente presentan. Estamos hablando que las estadísticas nos refieren que en el ámbito hospitalario, entre el 30 y 50% de los pacientes que allí se encuentran presentan algún grado de alteración en su estado nutricional, mientras que en el ámbito domiciliario estamos hablando de un porcentaje mucho mayor. Estamos hablando que el porcentaje está por encima del 80%. Así que la información obtenida de esta intervención será el insumo para definir, ajustar o modificar el tipo de abordaje que necesita ese paciente. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber para saber si tenemos una muy buena valoración nutricional? Es decir, ¿cuáles son las características generales de la valoración nutricional? Entonces, como primera medida, deberá ser universal. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que pueda ser aplicada en cualquier contexto, en cualquier lado. Precoz, que de entrada nos permita empezar a hacer análisis y llegar a conclusiones más acertadas. Sencilla, es decir, que sea de fácil aplicación, basada en la mejor evidencia científica disponible y adaptable a las diversas circunstancias clínicas de los pacientes como edad, sexo, severidad de la enfermedad, etc. La detección de un paciente en riesgo nutricional deberá seguirse de una evaluación nutricional completa con un plan terapéutico nutricional individualizado y una monitorización de la evolución. En el caso de los pacientes hospitalizados, esta debe ser una herramienta imprescindible en la evaluación completa del paciente. No todo es tan fácil como todos los procesos. Es susceptible de que se presenten problemas. La valoración nutricional no es la excepción. Se han logrado identificar algunos problemas relacionados con la valoración nutricional. Dentro de esos, primero, tenemos la falta de formación y concientización de los profesionales en salud en los diferentes servicios, del ámbito hospitalario, del ámbito extramural, en incluir el diagnóstico de desnutrición y de igual manera la definición de una conducta para su tratamiento. Esto en virtud a que el primer contacto del paciente es con el médico y puede pasar algún tiempo antes de que éste pueda ser intervenido por el área de nutrición. Lo anterior en virtud a que el médico básicamente se centra en poder definir los diagnósticos clínicos que pueda presentar el paciente, dejando de lado algunos otros, como los diagnósticos nutricionales, que pueden ser muy importantes en la evolución satisfactoria del paciente si se integra en un plan de manejo general donde todas las áreas estén involucradas. Segundo, el elevado número de pacientes afectados por desnutrición en alguno de sus estados en el medio hospitalario, como lo veíamos en la diapositiva inmediatamente anterior, donde les recuerdo, las estadísticas establecen que entre el 30 y 50% de los pacientes que presentan un estado de hospitalización tienen alteración de su estado nutricional. Tercero, las dificultades para ajustar los diagnósticos de desnutrición con sus diferentes clasificaciones versus las definiciones codificadas existentes. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro. El CIE-10. En el CIE-10 no están descritas ni codificadas todas las formas de desnutrición que pueden existir o evidenciarse. Entonces esto hace a que
por la limitada descripción de diagnósticos, muchas veces ni siquiera nos importe tenerla en cuenta. Por esa razón, en muchos casos, no se incluye diagnóstico y pues por ende, mucho menos un plan de intervención. Y cuarto, la falta de homogeneidad en los criterios acerca de cómo se ha de realizar una mejor valoración nutricional. Esto dado por las múltiples técnicas, así como la mejor forma para utilizar las herramientas con que se cuenta. Es decir, frente a la cantidad de opciones que uno tiene para poder realizar tamizajes o intervenciones nutricionales, muchas veces esa cantidad de información puede generar confusión en el profesional, lo que hace que muchas veces sean cruzadas varias metodologías o varias técnicas de recopilación de información. Es importante lograr definir, por esto, protocolos de intervención donde la institución los conozca para que todo el mundo hable de la misma manera, el mismo idioma y la forma de recopilación de la información sea exactamente igual en todos los campos. Pero bueno, hemos venido hablando de tamizaje nutricional, de valoración nutricional. Son dos momentos de intervención en el paciente diferentes, cada uno con una característica muy específica. Vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre el tamizaje nutricional y la valoración nutricional. El tamizaje nutricional es un medio de detección rápida que es susceptible de ser aplicado a amplios grupos diana, es decir, grupos con una misma característica o colectivos, y que tiene como objetivo la rápida detección de personas que se encuentran con algún riesgo de malnutrición, así como también la exclusión, por ende, de las personas normonutridas. ¿Cómo? A través de la utilización de metodologías sencillas y de herramientas limitadas. Es decir, como muchas veces en el argot se dice, es un brochazo que nosotros damos para empezar a generar filtros en una población objeto de algún estudio. Mientras que la valoración del estado nutricional es todo un sistema protocolizado que se aplica, a diferencia del tamizaje, de manera individual, que tiene como objetivo la realización o el establecimiento de un diagnóstico completo, nutricional, que además sea medible, mientras que en el otro simplemente era la recopilación de datos para poder establecer unos filtros. Además, la valoración se realiza utilizando un conjunto de herramientas definidas, que incluyen muchos parámetros bioquímicos, parámetros antropométricos, parámetros clínicos, mientras que el tamizaje es simplemente la aplicación de una herramienta a través de la toma de unos registros muy puntuales, muy pocos y muy sencillos. Habitualmente, la valoración del estado nutricional es una técnica especializada que se realiza en pacientes previamente seleccionados por un tamizaje nutricional, mientras que el tamizaje nutricional puede formar parte de la valoración nutricional más completa, teniendo a este como insumo inicial. Es decir, con el tamizaje yo filtro y defino a quién le hago valoración. Pero la valoración, si yo la hago de la manera completa, me va a permitir utilizar ese tamizaje previo como insumo del proceso completo. Hemos hablado ya de lo que buscamos con la valoración, con el tamizaje, con todas las actividades que se pueden desarrollar. Ahora, centrándonos un poco más en el tema de indicadores,
es importante entender qué es un indicador. Entonces, un indicador se define como la relación entre una variable cuantitativa o cualitativa que permite observar la situación y la tendencia de cambio generado en la situación o característica observada respecto de los objetivos o metas previstas e influencias esperadas. Es decir, es evaluar el comportamiento que yo he tenido de un dato obtenido comparado contra un dato de referencia. Pero bueno, ¿qué características debe tener un indicador? Primero, el término indicador se refiere al uso o aplicación de los índices. ¿Qué son índices? Un índice es el resultado de la asociación de dos datos relevantes para mí en el momento de que yo estoy tomando la información, porque es lo que yo quiero evidenciar, evaluar, observar, analizar. Las características que debe tener todo indicador es que deben ser válidos, específicos, sensibles, confiables, entendibles y sobre todo éticos. Esto no quiere decir que los otros tengan menor significancia, pero la ética, la responsabilidad deben ser el fundamento principal en el momento en que yo decido tomar una información para analizarla y volverla a un indicador. Para nuestro caso, los índices antropométricos pueden llevarse a indicadores y se pueden agrupar como indicadores, por ejemplo, de tamaño corporal, de composición corporal, entre otros, cuando se asocian entre sí y son comparados contra una referencia, y cuyo resultado lo podamos interpretar para establecer o definir un diagnóstico, para establecer una variación, para comprobar o validar una alteración, etc. Listo, con toda esta información hemos logrado ir identificando qué es lo que nosotros buscamos con los indicadores. ¿Para qué nos sirven los indicadores? Entonces, como primera medida, nos sirven como datos reveladores que nos indican si vamos en el camino correcto. Lo que a su vez, sobre la población que estamos interviniendo, en este caso nuestros pacientes, nos permite generar conocimiento, nos permite identificar, nos permite estratificar. Segundo, mire si estamos cumpliendo nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque estamos comparándonos contra unos puntos de referencia. Con los resultados obtenidos, nosotros podemos hacer evaluaciones o, como les digo, generar comparaciones. Tercero, también es un parámetro cuantificable que nos ayuda a ver la evolución de la gestión respecto a niveles previamente definidos como aceptables. Esto quiere decir que yo, a través de un indicador, puedo ir mirando qué tanto impacto he tenido o qué tan lejos o tan cerca estoy de la meta que yo me propuse con esos pacientes o con ese paciente. Y eso, por ejemplo, en el ámbito nutricional, nos lleva a poder evaluar la eficacia de las intervenciones nutricionales en los pacientes. Algunos ejemplos de indicadores que son ampliamente utilizados para generar información en el área de la salud, por ejemplo, son indicadores de morbilidad, indicadores de mortalidad, indicadores de natalidad, indicadores de calidad de vida. Todos estos datos recopilados, asociados, comparados contra unos indicadores, nos permiten realmente evidenciar cómo estamos, hacia dónde vamos y qué impacto hemos logrado. Pero bueno, datos sueltos que se vuelven índices, índices que se vuelven indicadores, pero dependiendo de la forma como nosotros recopilemos esa información, la asociemos,
se clasifican los indicadores. Para el caso que nos aplica, con el desarrollo del presente tema, podemos decir que los indicadores se clasifican en directos e indirectos. Dentro de los directos, los indicadores antropométricos son aquellos que se encargan de la medición del cuerpo humano, tanto en sus dimensiones físicas como en su composición corporal. Son los datos que se recopilan a través de una valoración antropométrica. Los indicadores bioquímicos son una herramienta muy útil para confirmar deficiencias de nutrientes específicos, y estos exámenes incluyen la evaluación de fluidos corporales como la sangre, la orina, etc. Entonces son los datos que nosotros tomamos como referencia y comparamos cuando tomamos, por ejemplo, exámenes de laboratorio. Los indicadores clínicos son el resultado de la manifestación clínica que evidencian esas alteraciones nutricionales y que se presentan sobre todo en la piel, en el cabello, en los ojos, en los labios, en la encía, en la lengua, en el tejido subcutáneo, en el sistema nervioso, en los huesos, en la uña, etcétera, en muchas otras partes del cuerpo. Es decir, es lo que es fácilmente observable: el cabello raro, la despigmentación, la queratosis, la hiperkeratosis folicular, la queilosis, la glositis. Todos estos son síntomas, signos clínicos que se evidencian de esta manera. Ahora, en cuanto a los indicadores indirectos, tenemos, por ejemplo, la evaluación dietética, que estima calidad y cantidad de nutrientes ingeridos habitualmente y que también permite evaluar, por ejemplo, hábitos alimentarios, horarios de comida, métodos de preparación de alimentos usados frecuentemente. A esto nosotros también lo llamamos anamnesis alimentaria. Allí hacemos el registro de la cantidad, frecuencia, forma de preparación y consumo de los alimentos, tolerancias, en fin, que nos permiten hacer como una evaluación general mucho más completa del paciente. Otros, los indicadores socioeconómicos. Allí se analizan datos regionales que ayudan a la producción y exportación de alimentos, pérdidas, distribución, consumo de los mismos, lo cual nos permite hacer inferencias respecto al estado de salud nutricional de un grupo de personas. Entonces, con respecto a los indicadores socioeconómicos, también tenemos la posibilidad de generar criterios diagnósticos, análisis, que de acuerdo a esos resultados nos van a llevar a generar políticas, planes de intervención, en fin, en lo referente al plano nutricional, que es en el caso que nos compete. Tercero, el indicador de disponibilidad de alimento nos da información acerca de la capacidad que tiene el individuo o la población para disponer de esos alimentos que sean accesibles. Es otro indicador que nos va a facilitar la posibilidad de mirar, de analizar qué tan fácil es que las personas tengan acceso a los alimentos, a una adecuada forma de preparación, a un consumo y un mejor aprovechamiento de los mismos. Cuarto, los estudios de nutrición. Estos estudios analizan, entre muchos otros aspectos, cuáles son los alimentos que constituyen la dieta de una población, que permitan tipificar esas características que se pueden dar dentro de una población en general con algunas particularidades. De esa manera uno podría entender mucho mejor la condición del paciente y asimismo especificar aún más el tipo de intervención que se pretende realizar sobre ellos. Por ejemplo, en nuestro país, estas encuestas se caracterizan con una frecuencia de realización aproximadamente entre los 3 y los 5 años. En nuestro país se realiza la encuesta ENSIM, que es la encuesta de la situación nutricional de nuestra población. Y como quinto, todos los datos que ya se tienen registrados previamente, es decir, todas las estadísticas. ¿Con qué fin se obtienen? Con el fin de recopilar datos confiables
donde se estudia la población analizando los índices de mortalidad y morbilidad para relacionar las causas asociadas a las posibles alteraciones del estado nutricional. Bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Toda esta información se recopila, se registra, pero ¿cómo se expresa? Entonces, estas medidas se pueden expresar de dos maneras. Primero, como índices, que están definidos como combinaciones de mediciones y que resultan esenciales para la interpretación de estas mismas mediciones. Entonces, es el dato que tenemos asociado a otro dato me genera un tercer dato. Ese tercer dato me va a ser muy útil al momento en que yo necesite realizar una interpretación de esa medición. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de índices. El índice de peso-talla, el índice de talla-edad, el índice de peso-edad. Segundo, como indicadores. ¿Cuándo paso yo a expresar ese dato como indicador? Cuando al índice, que es el dato anterior, le ubico un punto de corte o referencia para que de esta manera me permita establecer un juicio o una valoración. En ese momento, y solo en ese momento, es cuando yo puedo comparar cómo ha sido la evolución respecto de la información que yo he venido recopilando de esas características específicas que quiero evaluar. Como lo estábamos hablando, este es un ejemplo claro de cómo la correlación de dos datos se vuelve un índice. Entonces tengo un dato de peso, un dato de edad. Si yo correlaciono estos dos datos, voy a obtener un índice. Y posteriormente, ese índice solo no me dice realmente mucho. Me dice un estado actual, pero no me dice si estoy bien, si estoy mal, hacia dónde quiero ir, si debo devolverme, seguir adelante o qué. Cuando a este índice le ponemos un punto de referencia, lo volvemos indicador. Como en este caso, tenemos los dos datos, peso y edad, asociados me dan un índice, pero si a ese índice ahora yo le monto un punto de referencia, que como lo muestra la pantalla, en este caso sería menor a -2 desviaciones estándar, ya ese es el punto de referencia, ese es el punto de comparación. En ese momento se me vuelve ese dato un indicador. Así, de esta manera, podemos establecer juicios o hacer valoraciones. Es el momento en el cual yo puedo hacer realmente una medición de impacto, una evaluación de resultados y poder determinar si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si voy por buen camino o tengo que replantear ese camino que estoy siguiendo para lograr un mejor resultado. En este momento es muy importante que tengamos en cuenta varias cosas de las que hemos venido hablando durante el transcurso de la charla. Primero, los índices antropométricos no deben ser referidos como indicadores de nutrición o de salud, a menos que estén relacionados con un dato de referencia. Cuando hablamos de salud, nosotros normalmente debemos comparar los resultados o los datos que estamos compilando contra algo de referencia para saber si estamos bien o estamos mal. En nuestro caso, desde el ámbito nutricional, hay un punto de referencia muy grande, por ejemplo, en el tema de valoración, y son las que se utilizaban anteriormente, las tablas de valoración antropométrica de la NSHS. Tablas que con el paso del tiempo fueron perdiendo vigencia y que actualmente fueron modificadas, adaptadas y que ahora se denominan tablas de valoración
de la OMS. La Organización Mundial de la Salud definió unos patrones de referencia establecidos en unas tablas de registro donde están agrupadas por sexo, por edad, por peso, por talla, por índice de masa corporal y por perímetro cefálico para poder establecer diagnósticos de una población. El mismo índice antropométrico puede ser modificado, tanto por la nutrición como por la salud. Cuando el paciente es atendido bajo un esquema de intervención nutricional adecuado, el resultado inicial va a variar hacia el lado positivo. Así como de igual manera, el deterioro del estado de salud del paciente lo puede alterar hacia el sentido contrario. Es muy importante también considerar la sensibilidad y especificidad de los indicadores. Estos son afectados por procesos biológicos y aquí podemos tomar como referencia los parámetros bioquímicos, por ejemplo, un hemograma, un perfil lipídico. Entonces, cuando nosotros decidamos trabajar con este tipo de indicadores que son altísimamente sensibles y específicos, se debe tener en cuenta, dentro de todo, el momento exacto en el que yo lo debo tomar, para que ese resultado sea fiel evidencia de lo que nosotros queremos observar, para que podamos generar información acertada y no estemos dando pasos en falso frente a una información que realmente no era la que nosotros estábamos esperando recopilar. Esta imagen que ustedes están viendo en este momento es una imagen con la que les quiero mostrar a ustedes los mecanismos de recopilación de información con los que contamos en nuestro sistema de información en la historia clínica. Y hago un paréntesis. Con esto quiero hacer la invitación para que el diligenciamiento de estos formularios sea de la manera más consciente y real posible, ya que de la información que ustedes registren allí, de la forma como quede registrada esa información, para nosotros será el insumo que permita definir las conductas desde el ámbito nutricional sobre nuestros pacientes. La aplicación de los formatos de tamizaje, así como la aplicación de la escala de fragilidad, permiten definir las características de nuestra población hospitalaria, tanto intramural como ambulatoria, como extramural, así como también nos va a permitir orientar la intervención sobre nuestros pacientes. Entonces, en la imagen al lado izquierdo ustedes pueden observar el modelo de la historia clínica médica, donde se identifican 3 rectángulos rojos. Uno inicial, que es el módulo de tamizaje nutricional pediátrico, es decir, no se aplica sino exclusivamente para este grupo poblacional. 2. El segundo cuadro, el MNA de tamizaje de adultos. Allí ustedes, en el momento de intervención con su paciente, nosotros esperamos, y el llamado, lo reitero, es a la recopilación de la información de la manera más real, verídica y fidedigna posible, para que al final ustedes en esa barrita gris logren identificar cuál es el riesgo definido dependiendo de las respuestas que ustedes hayan dado al momento de valorar su paciente. Y la tercera es la escala de fragilidad. Esta escala que se aplica tanto en la historia clínica médica como en la historia clínica nutricional y que, al igual que los anteriores, hacen parte de la medición de los resultados de las actividades desarrolladas sobre la población nuestra. Es decir, de allí se establecen los indicadores con los cuales se mide la gestión no solo del área nutricional, sino también del área médica. Se diligencian en ambos módulos y al final del ejercicio de estas 5 preguntitas nos va a clasificar al paciente en su estado de fragilidad, que nos va, en conjunto con los otros 2 módulos anteriores, a establecer prioridades de intervención,
a ubicar, a focalizar esos pacientes que de una manera más pronta necesitan una intervención. Y no solo que necesitan la intervención, sino qué tipo de intervención es la que necesitan. Bueno, queridos compañeros, finalizando ya la charla, como conclusiones generales, podemos decir que, primero, los indicadores son una herramienta de vital importancia para determinar o dar una idea del estado de una condición, cualquiera que sea la del objeto de nuestro interés con nuestros pacientes. Segundo, la toma o registro de datos debe ser obtenida o realizada, les reitero, con objetividad, con claridad, con una técnica adecuada y muy, muy importante, sobre todo con compromiso. Tercero, de este resultado, de su tabulación, es que se define el tipo y prioridad en las intervenciones a nuestros pacientes. Y cuarto, que es importante considerar la sensibilidad y la especificidad de los indicadores que se vayan a trabajar, ya que estos son afectados, como lo vimos anteriormente, por procesos biológicos. Por eso, de la forma como decidamos trabajar, de la forma como decidamos compilar la información, de la calidad del registro que queramos hacer, es que vamos a obtener los datos que nos van a permitir, reitero una vez más, el tipo de intervenciones en nuestros pacientes. No siendo más, me permito extenderles mis más sinceros agradecimientos por la participación que tuvieron en el desarrollo de la charla y nuevamente agradecerles por su permanencia en el desarrollo del curso. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.